Bienvenidos a todas y todos a una nueva sesión de análisis numérico. Y todavía estamos hablando de ecuaciones y sistemas no lineales. La última vez hablamos del método de bisección, ¿no es cierto? Y hoy día quiero hablar de otro método que se llama el método de punto fijo. El método de punto fijo. Y todavía estamos en el problema de buscar una raíz de una función real, buscar un punto x asterisco, donde una función f es 0, ya la función f es una función real de un parámetro. Así que todavía n es 1. ¿Ya? Tenemos una ecuación en una desconocida. Okay, acá está. Ahora, eso acá ya es un problema de buscar una raíz. ¿Ya? El problema de buscar una raíz. Ahora voy a introducir otro concepto, ¿ya? El concepto de un punto fijo. ¿Ya? Ahora vamos a buscar un punto fijo x asterisco de una función g. G es una función real de un parámetro. Y bueno, raíz significa que f en x asterisco es 0. Y punto fijo significa justamente lo que dice el nombre, que si evalúo g, esa función g en el punto x asterisco, entonces el resultado es x asterisco mismo. ¿Okay? Ese es el problema de buscar un punto fijo. Y esos dos problemas están relacionados. ¿Okay? Puedo transformar un problema de buscar una raíz a un problema de buscar un punto fijo y al revés. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, el problema punto fijo es equivalente al problema de buscar una raíz. Por ejemplo, sea h una función real, cualquier función, y define una función g así, x menos h de x, f de x. ¿Ok? Entonces es obvio que si x asterisco es raíz de f, entonces, así, perdón, si f en x asterisco es 0, entonces eso implica obviamente que g de x asterisco es x asterisco, es decir, x asterisco es un punto fijo. Por el otro lado, si h en x asterisco no es 0, entonces, si x asterisco es un punto fijo de una función g, esa función g, eso significa que el producto de h en x asterisco por f en x asterisco tiene que desaparecer obviamente, y si h en x asterisco no es 0, a eso implica entonces que f en x asterisco es 0, es decir, encontramos una raíz de f. Okay, así que eso será una fórmula para relacionar problemas de punto fijo y problemas de buscar de una raíz. Y la función h es cualquier función que yo la puedo elegir como usuario. Okay. Obviamente existe más que una manera de transformar el problema de buscar una raíz a un problema de buscar un punto fijo. ¿Ya? Por ejemplo,
acá un ejercicio. Voy a considerar la función f, que es x cuadrado más exponencial de x menos 2. ¿Ya? Y es fácil verificar que f tiene una raíz x asterisco positiva. ¿Ya? Y lo que se puede mostrar es, por ejemplo, muestra que x asterisco es punto fijo de las siguientes funciones. La función g1, ¿ya? La función g1 de x es x menos x cuadrado más exponencial de x menos 2. Obvio, eso acá es justamente f de x. Esa función g1 justamente tiene esa forma con la función h igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, si eso acá es 0, si f en x asterisco es 0, g1 en x asterisco es x asterisco. Eso es bien obvio, ¿ok? Segunda función, g2 en x es raíz de 2 menos exponencial x. ¿Ya? Obvio, si f en x asterisco es 0, ¿ya? X asterisco cuadrado más exponencial de x asterisco menos 2. Si eso es 0, entonces x asterisco cuadrado es igual a 2 menos exponencial de x asterisco. ¿Ya? Eso significa, si x asterisco es positivo, que x asterisco es raíz de 2 menos exponencial de x asterisco. ¿Okay? Es decir, x asterisco también es punto fijo de la función g2. También puedo resolver esa ecuación usando la inversa de la función exponencial. Por definir una función g3 de x, así, el logaritmo de base 2, perdón, de base e2 menos x cuadrado. ¿Ya? Obviamente, si, otra vez, si f en x asterisco es 0, ¿ya? Es decir, x asterisco cuadrado más exponencial de x asterisco menos 2 es 0, puedo resolver esa ecuación por este x asterisco y me queda justamente que, que x asterisco es el perdón, me equivoqué acá, es base 2 de, perdón, base exponencial, el logaritmo natural de 2 menos x asterisco al cuadrado, ¿no es cierto? Perfecto, es decir, x asterisco es un punto fijo también de la función g3. Okay. Así que acá tenemos un problema de buscar una raíz, lo podemos transformar por lo menos a 3 problemas de buscar un punto fijo. Okay. Es decir, hay muchas maneras de escribir el problema de buscar una raíz a un problema de buscar un punto fijo. Okay. Y obviamente, si hay muchas maneras de escribir ese problema, para nosotros, que ahora vamos a conocer un método numérico para encontrar un punto fijo, no todas las maneras de escribir el problema son iguales, ¿ya? Para nuestros objetivos. Okay. Pero antes de explicar por qué, quiero explicar por qué vamos a hacer eso, por qué queremos reescribir este problema en un problema de buscar un punto fijo. Pues, muchas veces conviene reformular el problema
de buscar una raíz. En un problema de buscar un punto fijo. ¿Ya? ¿Por qué? Para problemas de punto fijo, existe un proceso evidente de resolución. ¿Ya? Y ese proceso evidente de resolución se llama la iteración de punto fijo. ¿Ya? Lo que hago es, voy a elegir un punto inicial x0, ¿ya? Y ahora voy calculando una sucesión de esta manera. X, k más 1 es justamente g de xk, para k mayor o igual que 0. Okay. De esa manera voy calculando una sucesión xk de 0 hasta infinito. Y puedo esperar, ¿ya?, que el límite de esa sucesión, ¿ya?, el límite de esos puntos que calculo de esa manera recursiva, converja a un punto fijo de G, ¿ya?, donde G de X asterisco es justamente X asterisco, ¿ya? Genera una sucesión así, y espero que esa sucesión converge justamente a un punto fijo de la función G. ¿Okay? Y bajo ciertas condiciones, eso es cierto, ¿ya? Y eso es un resultado matemático muy importante, ¿ya?, que lleva el nombre de un matemático muy famoso. Se llama el teorema de punto fijo, teorema de punto fijo de Banach, ¿ya? Banach, Stefan Banach, un matemático muy famoso. Muchos conceptos matemáticos llevan su nombre. Y obviamente acá usamos una formulación más simple, en R solamente. Y el resultado dice lo siguiente. Sea AB un intervalo en R, un intervalo cerrado, importante, un intervalo cerrado, y G una función diferenciable si, primero, G de X es elemento de AB para todos los puntos X en el intervalo AB, es decir, la función G transforma el intervalo AB al intervalo AB. Y B, existe un número L positivo menor que 1, tal que G' en X en módulo es menor que L para todos los puntos X en el intervalo AB. Bajo esas dos condiciones, ¿no?, o bajo esas condiciones, digamos, uno puede demostrar lo siguiente. Entonces, esa función G tiene único punto fijo X asterisco
de la función g en el intervalo AB. ¿Ya? No hay otro. O sea, existe uno, solamente uno. Segundo, la iteración de punto fijo converge a él independiente del punto inicial. ¿Ya? Independiente del punto inicial x0, ¿ya? Si lo elijo en AB, ¿ya? La sucesión de punto fijo, como era xk más 1, se define por g de xk, converge a x asterisco, ¿ya? Es decir, el límite de k hasta infinito de xk es justamente el punto fijo. Así que calculo, elijo el punto inicial en el intervalo AB, calculo esa sucesión y esa sucesión converge a ese punto fijo. ¿Ya? Y no importa cómo elijo el x0, mientras que sea elemento del intervalo AB. ¿Ya? Y último resultado, dos cotas de error. Se tienen las cotas de error. Primero, en el paso K, xk menos x asterisco es menor o igual que L con exponente K partido en 1 menos L y la distancia de x1 menos x0. Los primeros dos elementos de la sucesión. Y la segunda cota, xk menos x asterisco es menor o igual que L partido en 1 menos L y xk menos 1. Okay. Y esas dos cotas, la primera cota se llama cota a priori. Esa cota se llama la cota a priori. Y la segunda cota se llama la cota a posteriori. Acá, el lado izquierdo siempre es el error del paso K. ¿Ya? Acá y acá. La cota a priori, la cota superior, depende solamente de x1 y de x0. ¿Ya? Es decir, esa cota me permite acotar el error solamente haciendo un paso, digamos, solamente calculando x1. ¿Ya? Y si uso esa cota, puedo calcular cuántos pasos voy a necesitar para acotar el error a cierta tolerancia. La segunda cota es la cota a posteriori. El lado derecho depende de hecho, depende de xk y de xk menos 1. Es decir, esa cota ya, el lado derecho, lleva más información del problema que esto. Por lo tanto, uno espera que esa cota es mejor, y así es. ¿Ya? Esa cota, en general, se usa para generar un criterio de cancelación. ¿Ya? Si recordamos, para el método de bisección también fabricamos un criterio de cancelación para saber en qué momento terminar nuestros cálculos si queremos llegar a cierta tolerancia. ¿Ya? En ese caso, se podría usar la cota a priori o la cota a posteriori, pero como ya dije, la cota a posteriori es más exacta, porque ya lleva más información del problema. ¿Ya? Okay. Entonces, usamos la cota a posteriori para fabricar un criterio de cancelación. ¿Ya? Como en el método de bisección, voy a criterio de cancelación, voy a fijar la tolerancia
TOL. Y la pregunta es, ¿cuándo tenemos que terminar los cálculos para garantizar un error que sea menos que la tolerancia que fijamos? ¿Ya? Es la pregunta. ¿Cuándo tenemos que terminar nuestros cálculos para poder garantizar un error menos o igual que la tolerancia? Y para eso necesitamos un criterio de cancelación. ¿Ya? Ok, el primer criterio, primera idea, ¿ya?, es simplemente usar la cota posterior. ¿Ya? Terminar es terminar los cálculos si la cota superior, ¿cuál es? Voy a revisar. Acá está, L partido en 1 menos L, XK menos XK menos 1, ¿no es cierto? Si ese número es menor o igual que tolerancia, entonces terminamos nuestros cálculos, ¿ya? Y si eso es menor que la tolerancia, también el error lo es, ¿ya? Porque es una cota superior para el error. Ahora, en la práctica, eso es teóricamente está bien. En la práctica tenemos el problema que no conocemos, que muchas veces no conocemos ese número L. ¿Ya? Muchas veces no se conoce L, ¿no?, en la práctica. En nuestros problemas académicos, obviamente lo podemos calcular, ¿ya? Es una derivada prácticamente de una función, pero en la práctica no se conoce ese número L, y ese criterio de cancelación no sirve, porque si yo no conozco ese número L, no puedo calcular el lado izquierdo, ¿no es cierto? Ok, así que en la práctica lo que uno hace es terminar los cálculos si simplemente ese número, es decir, la diferencia entre dos iteraciones consecutivas, es menor que la tolerancia. ¿Okay? Ahora, obviamente, ese factor en general, si L se acerca a 1, ese factor es muy grande, explota. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, si estamos usando ese criterio de cancelación, este número de acá subestima el error. ¿Ya? Justamente ese número de acá subestima el error, justamente por el factor L partido en 1 menos L, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que, pero eso es lo que hay nomás, digamos, ¿ok? Si no tengo ninguna información más de mi problema, si no puedo calcular L, entonces voy a usar este criterio de cancelación. ¿Ya? Ok. Entonces ahora les voy a mostrar un código, ¿ya?, en MATLAB. Bueno, acá está. ¿Ya? Yo lo llamo mi iteración. Se toma 4 parámetros. La función g que quiero usar, ¿ya?, el punto inicial x0, la tolerancia TOL y es el número n, que es el número máximo de pasos que quiero permitir, ¿ya?, como en el caso de la bisección. Y esa función me va a dar dos resultados, un vector i, ¿ya?, el vector contiene todas las iteraciones que hago durante el proceso, y el número de iteraciones. ¿Ya? Okay. Así que primero el índice, lo que se llamó K en los apuntes, ahora se llama J. ¿Ya? J es 1. El primer elemento del resultado I es simplemente el punto inicial.
El segundo es simplemente G aplicado al punto inicial y se incrementa el J y ahora empieza el loop. ¿Ya? Lo acá ven, acá arriba es simplemente mi criterio de cancelación, mientras el valor absoluto entre dos iteraciones consecutivas es mayor que la tolerancia. Voy a seguir mis cálculos. ¿Ya? Y acá la otra condición, que el número de iteraciones tiene que ser menor o igual que n. ¿Ya? Así que el próximo elemento, y en j más 1, es simplemente g de j, se incrementa el índice j y sigo con la iteración. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar nuestro código a una función muy simple. ¿Ya? Voy a definir la función g, que es simplemente 0.5 por x. ¿Ya? Esa es mi función. Esa función obviamente tiene solamente un punto fijo, que es 0. Es una recta que pasa por 0. Por lo tanto, tiene un punto fijo en 0. Y a ver cómo resulta mi iteración. G, el punto inicial, digamos, es 1. La tolerancia es 10 a la menos 8. Y voy a hacer, digamos, 1000 pasos, no más que 1000 pasos. Ya, ese es el resultado. ¿Okay? El primer elemento es 1, un medio, 0.25, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y lo que veo acá, claro, y la iteración, el punto fijo mismo es 0, entonces lo que veo acá también es el error, ¿no? porque el punto fijo exacto es 0, ¿no? Entonces eso acá también es el error. ¿Okay? Así que voy a necesitar, en este caso, de esa función, 0.5 por x, necesito 28 pasos para llegar a un error menor o igual que 10 a la menos 8. ¿Okay? Ya hemos visto, se lo dije, el número importante es L, y L mide la magnitud de la derivada de la función g. Entonces ahora podemos usar una función que tiene una derivada más grande, pero igual sea una recta, pero con pendiente 0.9. ¿Okay? A ver lo que pasa en ese caso. Los mismos datos, punto inicial 1, tolerancia 10 a la menos 8, y 1000 pasos. ¿No? Okay. Allá calculamos mucho. Esa función necesita 150 pasos para llegar a un error menor o igual que 10 a la menos 8. No tanto, ya obvio, porque nuestra cota de error que usamos no es exacta, subestima el error. Por eso el error todavía es un poco más grande que 10 a la menos 8, pero no mucho. ¿Ya? Y necesitamos 150 pasos. Última función, pendiente aún más grande, unos datos, y ya vemos que la convergencia, ese proceso, ahora esa iteración converge muy lentamente. ¿Okay? Al final necesitamos, la función termina no porque llegamos a la tolerancia, pero pasamos el límite de los pasos máximos que pusimos, que era 1000, ¿ya? Y digamos un error de 0.36. ¿Okay? Así que incluso con 1000 pasos llegamos a un error de 0.36. ¿Okay? Así que podemos decir lo siguiente: si queremos un error pequeño, entonces en general, vamos a tener que hacer una gran cantidad de iteraciones, una gran cantidad de pasos. ¿Ya? Sin embargo, en cada paso, en cada iteración, hay que evaluar la función g, ¿no es cierto? Y en la práctica eso puede ser muy costoso. En la práctica puede ser que para evaluar la función g hay que resolver otro problema. ¿Ya? Así que uno intenta de hacer pocos pasos, ¿ya?
Y eso obviamente son dos requisitos opuestos. Tengo que hacer muchos pasos para obtener un error pequeño, pero quiero hacer pocos pasos para obtener un método más barato. ¿Okay? Entonces necesitamos, de alguna manera, tenemos que medir la velocidad de convergencia. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, tenemos que medir la velocidad de la convergencia de la sucesión generada por la iteración de punto fijo. ¿Sí? Y por eso vamos a hacer la siguiente definición. Sea xk, k corre de 0 hasta infinito, una sucesión convergente a un punto x asterisco. X asterisco es el límite de esa sucesión. Y definimos el error en el paso k, así, ¿no? La distancia del elemento actual, del elemento con índice k, al límite de la sucesión, y eso acá lo voy a llamar EK. ¿Ya? Y obviamente si yo desarrollo un método numérico, entonces quiero que esa convergencia del error, yo quiero que el error converja a 0 muy rápido, ¿okay? Porque más rápido converge a 0 ese error, más rápido converge a xk al valor que yo quiero aproximar, y mejor será el método, digamos, más rápido será el método. Entonces, la sucesión xk se llama convergente de orden 1 o de orden lineal si existe una constante esa constante tiene que ser mayor que 0 y menor que 1, tal que el error en el paso k más 1 es menor o igual que esa constante por el error en el paso k, para todo k. ¿Mm? Y se dice que ese método, o esa sucesión, es convergente de orden P. Si P es 2, se dice la convergencia es cuadrática. Si P es 3, se dice que es cúbica, etcétera, etcétera. Si el error en el paso k más 1 es menor o igual que, perdón, si existe una constante, esa constante ahora lo único que se pide es que sea positiva, ¿no? Tal que el error en el paso k más 1 es menor o igual que esa constante por el error en el paso k elevado a p. ¿No? Eso es convergencia de orden p. En otras palabras, una sucesión que converge de orden 1, los ceros, los dígitos, la cantidad de ceros en el error, ¿ya?, se multiplica en cada paso por un factor fijo. Ese factor es justamente el número c. ¿Okay? Por otro lado, una sucesión de orden cuadrática, ¿ya?, el error en cada paso, el número de ceros, de dígitos ceros en el error, se duplica en cada paso. Y para una sucesión convergente de orden 3, el número de ceros en el error se triplica en cada paso. ¿Okay?
Así que ya podemos ver que más alto el orden de convergencia, más alto el orden, más rápido el método, asintóticamente. ¿Ya? Más alto el orden, más rápido el método. ¿Ya? Entonces, ahora nos interesa qué podemos decir sobre nuestra iteración de punto fijo con respecto al orden de su convergencia. Y podemos formular el siguiente resultado. Teorema número 9. Sea x asterisco un punto fijo de una función g, que es de R a R, y sea g' en el punto fijo menor que 1 en módulo. Okay. Entonces podemos hacer tenemos dos resultados. El primero es la sucesión definida por la iteración de punto fijo es localmente convergente. Localmente convergente. Es decir, para x0 suficientemente cerca de x asterisco, la iteración de punto fijo converge a x asterisco. Okay. Xk es x asterisco. Y la convergencia es por lo menos lineal. Es por lo menos lineal. ¿No? Este resultado lo puedo formular en la notación del teorema de punto fijo de antes. ¿Ya? Particularmente, existe un intervalo cerrado AB que tiene el punto fijo como elemento y un número x asterisco, un número L menor que 1, tal que la función g cumple con las condiciones del teorema de punto fijo de Banach. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, si conocemos el punto fijo por alguna razón, o si sabemos más o menos dónde se encuentra, podemos mostrar quizás esa condición, que la derivada de g en el punto fijo o en el entorno del punto fijo sea menor que 1. En ese caso sabemos que el punto fijo es único y la iteración de punto fijo converge a él si elegimos el punto inicial suficientemente cerca y la convergencia sea por lo menos lineal. Acá regreso un segundo a esa definición del orden de convergencia. Una sucesión que converge, observación, una sucesión que converge de orden 2
también converge de orden 1. ¿Ya? Una sucesión que converge de orden 3 también converge de orden 2. Y también de orden 1, entonces, etcétera, etcétera. Así que orden de convergencia P más 1 siempre implica orden de convergencia P. ¿Okay? Entonces, quizás puede ser que nuestra iteración de punto fijo converge con un orden más alto que lineal. ¿Ya? Y así es. Y eso será el último resultado que quiero formular hoy día. En los apuntes eso se llama el teorema número 10. Sea x asterisco un punto fijo de la función g de RR y sea g' continua, y la derivada de g' en el punto fijo menor que 1. Entonces ya sabemos del último teorema que la iteración de punto fijo va a converger al punto fijo con un orden por lo menos lineal, ¿ya? Si elegimos el punto fijo suficientemente cerca. ¿Sí? Y este resultado ahora nos dice, nos entrega una condición para concluir convergencia cuadrática, ¿ya? Y esa condición es la siguiente. Si g' en el punto fijo desaparece, entonces la convergencia de la iteración de punto fijo es de orden 2. Es más alta que el teorema 9 nos dice. Solamente si la derivada de g en x asterisco es 0. Y el segundo punto es si la derivada de g en el punto fijo no es igual a 0, entonces la iteración de punto fijo converge de orden 1, eso ya sabemos del último teorema, pero ahora también sabemos que la convergencia no es de orden 2. ¿Okay? Así que, obviamente, nosotros queremos iteraciones de punto fijo con funciones g, donde la derivada de g en el punto fijo mismo desaparece. Porque de esa manera vamos a obtener una iteración que converge de orden 2, que es más rápido que orden 1. ¿Ya? Entonces podemos hacer un ejercicio, ¿ya? Ejercicio. El objetivo es aproximar o calcular el número raíz de 5. Y para eso vamos a buscar la raíz de la función f de x es x cuadrado menos 5. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a hacer la raíz positiva de esa función. ¿Okay? Y vamos a usar 4 funciones que tienen raíz 5 como punto fijo. ¿Ya? Vamos a hacer 4 funciones que tienen raíz de 5 como punto fijo. La primera es G1, es 5 más x menos x cuadrado. Obviamente,
5 menos raíz de 5 cuadrado es 0, más raíz de 5 es raíz de 5, entonces raíz de 5 es un punto fijo de G1. G2 es 5 partido en X, obviamente raíz de 5 es un punto fijo de esa función. G3 es 1 más X menos X cuadrado partido en 5, ¿ya? Obviamente raíz de 5 es un punto fijo, y la última G4 es 1 medio X más 5 partido en X. Y la pregunta es, si queremos aplicar un método de punto fijo, ¿cuál función deberíamos usar? Ok, entonces analizamos las 4 funciones. ¿Qué tenemos que hacer? Según el teorema número 9, tenemos que analizar el valor de la derivada de la función g en el punto fijo mismo. Okay. ¿Cuál es la derivada de la función g1? G1' de x es 1 menos 2x, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuál es g1' en raíz de 5? Es 1 menos 2 veces raíz de 5. A ver, voy a usar Octave para calcularlo. Y el resultado es menos 3.47, etcétera, etcétera. Así que la función g1, la derivada en el punto fijo mismo, ni siquiera es menor que 1 en módulo. ¿Okay? Así que esa operación de punto fijo no la deberíamos usar. Esa función. ¿Okay? Ahora, la segunda función, g2. G2' es menos 5 partido en x cuadrado. Entonces, G2' en raíz de 5 es simplemente menos 1, ¿no es cierto? Entonces, esa función tampoco deberemos usar para fabricar la iteración de punto fijo, porque su derivada del punto fijo no es menor que 1, es igual a 1 en magnitud. ¿Ya? La tercera función, su derivada es 1 menos 2x partido en 5, eso es 1 menos 2 veces partido en raíz 5, y eso es, se lo digo en un segundo, 0.10. ¿Ya? Esa la podríamos usar, ¿ok? Porque su derivada en el punto fijo mismo es menor que 1 en valor absoluto, entonces una iteración basada en esa función va a converger a raíz de 5, pero según el teorema 10, el orden será lineal, porque esa derivada no desaparece, ¿no? Así que ahora la cuarta función, la función más rara, digamos, quizás, donde uno ni siquiera esperaría que esa función converge al punto fijo, es 1 medio 1 menos 5 partido en x cuadrado. Entonces G4 en raíz de 5 es 1 medio, 1 menos 1 es 0. ¿Ya? Así que una iteración de punto fijo basada en esa función va a converger a raíz de 5 y la convergencia será de orden 2. ¿Ya? Así como el teorema número 10. Perfecto. Entonces, si podemos elegir un candidato para realizar la iteración de punto fijo, eso será, ¿ya? Porque el orden de convergencia será 2. Acá el orden será 1. Y G1 y G2 no podemos decir nada sobre su convergencia, pero en general no van a converger, ¿ya? Y eso es todo lo que yo se lo diga.
Después voy a subir el código al aula para que lo puedan usar y nos vemos en un par de días. Hasta luego.